Desmarque Podcast, tu podcast de fútbol europeo semanal. Este es el debut oficial del podcast. Estoy muy contento, mi nombre es Carlos Reynoso, me pueden encontrar en Twitter como Deportes KC. Soy creador y fundador de KC Deportes, el canal de entretenimiento e información deportiva que pueden encontrar en YouTube y donde nos hemos estado desarrollando los últimos 4 años. Y el día de hoy es una propuesta nueva, una apuesta muy importante para mí y para todas las personas que han seguido este canal y mi trayectoria como comunicólogo, periodista deportivo. Hoy es el debut del Desmarque Podcast. Muchísimas gracias por estarme escuchando, ya sea por YouTube o SoundCloud hoy. Más adelante se va a añadir iTunes y Stitcher, preferentemente estas dos se van a añadir al catálogo donde podrán escuchar este podcast. Se lo pueden llevar a sus casas, en su carro, donde sea, mientras ven un video de KC Deportes, mientras ven un partido, para discutirlo con sus amigos. Hoy vamos a tratar temas muy interesantes. ¿Por qué se inició hoy? ¿Por qué es inicio de mes? Es una semana antes de la fecha FIFA. Bueno, una jornada antes de fecha FIFA. A mí personalmente no me agradan mucho las fechas FIFA. Detienen lo que para mí es el mejor fútbol del mundo. Y la decisión de tomar este mejor fútbol del mundo como el fútbol europeo es porque he escuchado pocos podcasts realmente donde se atienden esto. Probablemente mis demográficas me dicen que haya más mexicanos y más gente de Latinoamérica y algunos españoles, pero creo que podemos tratar estos temas de otro enfoque. Ya lo decimos, es el desmarque. Ya irán entendiendo cómo funciona el desmarque. ¿Por qué se llama el desmarque? Ustedes lo entenderán con algunas de las secciones. Hoy estaré solo, tal vez dure menos, pero preferentemente tendremos invitados desde España, periodistas, comunicólogos, youtubers, suscriptores de KC Deportes. Espero tener muchos invitados aquí, personas que yo conozco. También en la introducción de este podcast les presentaba la opción de que haya gente que conozco en inglés, periodistas deportivos en inglés con los que tengo contacto. Específicamente que se dedican a la Serie A. Tal vez cuando haya partidos muy importantes que debamos discutir de Serie A, que hoy al menos este fin de semana la Serie A estuvo fenomenal. Ya iremos con eso y vamos a la primera sección para debutar el desmarque. Ya lo saben, nos pueden escuchar, ya dije las plataformas, mi Twitter, y vamos a tratar este fin de semana que estuvo maravilloso para todos los aficionados del fútbol. Y los dos partidos que vamos a desmarcar, por decirlo de alguna manera, son el Borussia Dortmund contra Bayer Leverkusen y el Tottenham contra Manchester City. Podríamos colocar en esta lista el Barcelona contra Celta, pero no lo pude seguir como me hubiera gustado, como seguí estos dos. Sí que estuve al tanto de las actividades, de los goles, el resultado lo estaremos discutiendo aquí, pero estos dos partidos sí los pude analizar muchísimo más a detalle. Y el Borussia Dortmund Bayer Leverkusen creo que se desmarcó de toda la competencia para aparecer en esta sección, porque fue un partido increíble. Fue un partido increíble. Los que lo estuvieron viendo conmigo en Twitter saben a qué me refiero. El Bayer Leverkusen derrota al Borussia Dortmund 2-0 en un partido en el que el Borussia Dortmund tuvo la posesión, 70% de la posesión contra el 30% de la posesión. Sabemos que la posesión no te gana en partidos. Y la apuesta de Tuchel a mí me sorprendió. Muchos experimentos, a muchas personas en realidad les llamó bastante la atención lo que quiso hacer Tuchel, colocando inclusive a Guerreiro al lado de Ousmane Dembélé, una línea de 3 para enfrentar a los dos delanteros Mehdi y Chicharito, que hablaremos de ellos un poco más adelante. Y podemos decir que Tuchel perdió la partida táctica. Tuchel perdió la partida táctica contra Roger Schmidt, dos de los técnicos más jóvenes y más emocionantes, no solo en Alemania, sino en el fútbol europeo. Y hoy Tuchel, o más bien el sábado, este partido se disputó en sábado para terminar la jornada de sábado en la Bundesliga. Tuchel perdió la partida táctica contra Roger Schmidt, que nos presentó un 4-4-2 y es lo que nos ha venido presentando recientemente, donde cabe destacar, y yo hablaba de la elección de colocar a Lars Bender, contención alemán, que lo pudimos ver en los Juegos Olímpicos y lo llevamos siguiendo mucho más tiempo, inclusive tratando en el canal en KC Deportes, uno de los primeros fichajes con el Southampton que hicimos en FIFA 2013, eso queda de lado. Lo colocaron como lateral por derecha. Mi primera impresión fue: Lars Bender va a enfrentar a Dembélé y a Guerreiro, antes de ver el parado táctico que nos regaló Tuchel. Y aún así pensaba que iba a ser una labor bastante complicada para Lars Bender, pero para mi sorpresa cumplió y con creces. Lars Bender nos demostró que es un tipo polifuncional, que obviamente su rol principal y el rol por el que se ha caracterizado en su carrera es como contención, como mediocampista, que también hablaremos del mediocampo en este partido. Y Lars Bender jugó maravilloso, fue sustituido en el medio tiempo.
Algo que me sorprendió por el excelente partido que realizó, inclusive los narradores de la transmisión acordaban conmigo en este comentario, en este análisis, para darle entrada a Wendell y se convirtieran en Hendricks y Bender como los dos laterales del Bayer Leverkusen, con un Omer Toprak, que tuvo un partido maravilloso, fue infranqueable. La posición que tuvo el Borussia Dortmund no se pudo concretar en jugadas de peligro realmente para el Borussia Dortmund, porque Omer Toprak hoy vino imparable, infranqueable y apoyado por una pareja de contenciones, si lo podemos decir así, en este sistema de 4-4-2, Kevin Campbell y Charles Aranguiz, que desde muy temprano fueron amonestados, ya estaban apercibidos y considerando el nivel de intensidad al que se está disputando el balón, el partido, yo dije, van a expulsar a uno de los dos, inclusive antes del segundo tiempo. Pero Kevin Campbell, que también ha sido adaptado a esta posición, algo que le gusta hacer mucho a Roger Smith, es experimentar y adaptar a los jugadores a otras posiciones a las que nos hemos acostumbrado o a lo que vemos comúnmente. Y Kevin Campbell se ha adaptado a la perfección, y esa dupla que ha encontrado en Charles Aranguiz, pues simplemente fue un cerco en defensiva. A pesar de tener poco la posesión, el Borussia Dortmund pudo generar realmente poco de peligro porque estuvieron muy, muy parejos en cuestiones de tiros al arco, 11 contra 13 a favor del Bayer Leverkusen, lo que nos lleva al análisis ofensivo, que al final de cuentas fue lo que le terminó dando la partida al Bayer Leverkusen, con un Hakan Çalhanoğlu espectacular, que Hakan Çalhanoğlu se ha perdido un poco esta temporada por haber sido exactamente colocado por la izquierda, que es algo que a lo que está acostumbrado, ya conoce esa posición, eso sí hay que decirlo, sobre todo en el Hamburgo, estuvo mucho jugando por izquierda, pero desde que llegó al Bayer Leverkusen le veíamos más por el centro, y más cuando tenía al lado o estaba en medio de gente como Karim Bellarabi, lesionado ya lo sabemos, y Heung-min Son, antes de que fichara con el Tottenham, que hablaremos de eso en el siguiente partido desmarcado, si lo podemos llamar así. Pero hoy la participación de Hakan Çalhanoğlu fue espectacular, pero si tengo que destacar a alguien es a Javier Chicharito Hernández, y me da muchísimo gusto, porque es mexicano obviamente, porque he seguido su carrera desde muy, muy temprana edad. Recuerdo en su partido de debut haberlo visto en vivo, no estoy exagerando, no estoy bromeando. Y un Javier Chicharito Hernández que aquí en México, se los comento yo desde México, tal vez en Argentina, Colombia, que están escuchando, viendo esto, en este caso para los que lo están viendo desde YouTube, parece que aquí en México hay cierta mentalidad de que si vemos a alguien triunfar, lo quieres traer abajo, pero aquí no hay forma de traer abajo lo que está haciendo Javier Chicharito Hernández, su carrera en Europa. Anota en este partido, él y Mehmedi son los autores de los goles. Su gol 101 en Europa, después de haber anotado entre semana en la Champions League contra el Mónaco. Pero lo que me agrada de Javier Chicharito Hernández en este equipo, y me voy a atrever a decir que es el mejor jugador del Bayer Leverkusen hoy en día, inclusive sobre gente como Hakan Çalhanoğlu y Karim Bellarabi, por lo que aporta en la cancha, obviamente con sus goles, con el peligro constante que significa Javier Chicharito Hernández dentro y fuera del área. Pero atendiendo este tema de fuera del área, Chicharito Hernández en este partido sobre todo, lo vi colocarse detrás de Mehmedi en distintas ocasiones y tomar la labor del 10 del equipo. Y lo hizo muy bien conectando con los ya mencionados Campbell y Aranguiz, permitiendo la subida de Hakan Çalhanoğlu, que fue constante lo que hizo Hakan Çalhanoğlu, y esto le permitió que hiciera este gran partido, inclusive por el medio Huskort, colocado como el mejor jugador del partido Charles Aranguiz, pero según los polls que realiza la Bundesliga en español, el mejor jugador de la semana fue Chicharito Hernández. Lo hacen distinto, ponen jugadores distintos en el inglés y el español, pero Chicharito Hernández para mí destacadísima actuación, una semana en sueño, una temporada en sueño, hay que decirlo, desde que llegó al Bayer Leverkusen también le ha ido de maravilla. Muchos lo vinculan a otros equipos, pero yo diría, a mí me gustaría seguirlo viendo en el Bayer Leverkusen, que se convirtiera en un referente histórico. Me gustaría muchísimo ver eso, a verlo en una Juventus o algo así como lo colocaban, que tal vez podría ser eso en la Juventus, pero si le está yendo bien en el Bayer Leverkusen, yo no vería el por qué cambiar de aire. No lo veo mal y no lo veo lo suficientemente bien como para hacer a alguien al nivel de Lewandowski o Luis Suárez, que tampoco quiero que... Carlos, estás diciendo que los mexicanos atraen abajo a otros mexicanos. No exactamente me refiero a eso, pero tiene probablemente uno de los mejores momentos en la historia para un mexicano en Europa, y la está rompiendo en el Bayer Leverkusen, fuera del área, dentro del área, con los goles, con asistencias, 9 partidos, y ha contribuido con 7 goles y 2 asistencias. Es maravilloso, hablando de estadísticas. Y el Borussia Dortmund contra Bayer Leverkusen se lleva el partido desmarcado de la semana, junto
junto a un partido de Premier League. Saben los que me siguen desde hace tiempo que la Premier League es mi liga preferida. Para mí la mejor liga del mundo. Es una discusión de años. ¿Qué liga es la mejor, no? Todos tienen su punto de vista. Yo el mío lo tengo muy claro y es la Premier League, la mejor liga del mundo. Y partidos como el Tottenham contra Manchester City me lo recuerdan semana a semana, partido a partido. Y partido a partido, algo de lo que vamos a hablar más adelante. Tottenham contra Manchester City, victoria para el Tottenham 2-0 con goles de Alexander Kolarov, autogol, y Dele Alli, para que en el primer tiempo el cuadro ofensivo o el ámbito ofensivo, si le podemos llamar así, del Tottenham, cerrara prácticamente el partido en un partido que Guardiola, él lo describió como que fue derrotado en su propio juego, y creo que es el resumen perfecto de este partido. Vimos a un Tottenham que en los primeros minutos salieron a disparar todas las armas, con una ofensiva brutal, asesina, intentando dejarlo todo en la cancha para que en el segundo tiempo, ya con la ventaja, llegara el pelotón defensivo, vamos a decirlo así porque no quiero trabarme mucho en este podcast, en el debut de este podcast. Para los que sean nuevos van a decir, este cuate, ¿dónde saca esas palabras o esos términos, no? Y lo que hizo el Tottenham en defensiva pues fue simplemente maravilloso. Evitó a la que se ha convertido en una de las mejores ofensivas del mundo esta temporada, que se vio obviamente muy afectada por la baja de Kevin De Bruyne. Raheem Sterling no pudo llenar ese rol. Y es que llenar el rol, los pies de Kevin De Bruyne esta temporada es algo pues más que complicado, y quedó demostrado en este partido con una defensiva de Pochettino, que si tenemos que hablar de Pochettino, lo que hizo hoy, ya lo decía, ofensivo primeros, el primer tiempo, segundo tiempo, defensa total, sin probablemente sus dos mejores jugadores, Moussa Dembélé y Harry Kane, su mejor goleador la temporada pasada, pero el que ha salido a tomar ese rol esta temporada, al menos estos partidos, Heung-min Son. Les tengo una información oficial sobre Heung-min Son. Es bien sabido que esta temporada él había llamado o había pedido el tan famoso transfer request, había pedido su transferencia y ya había una oferta de 24 millones de libras esterlinas por el Wolfsburg por los servicios de Heung-min Son. Heung-min Son estaba dispuesto a irse, no se sintió cómodo su primera temporada, no pensaba que fuera a tener minutos, creo que yo tampoco pensaba que fuera a tener minutos, y mucho menos con la calidad que los está teniendo. Y miren, creo que el Tottenham no podría estar más contento de haber bloqueado ese movimiento. Pochettino acertó totalmente. Hablemos de Pochettino. Pochettino, probablemente estemos aquí viendo al verdadero némesis de Guardiola. Se habla de José Mourinho, que también hablaremos de José Mourinho en este podcast. Se habla de otros entrenadores que han enfrentado a Guardiola, y se habla muy poco de Mauricio Pochettino y de lo que viene haciendo. La primera vez que se enfrentaron fue en 2009, Español contra Barcelona, siendo Pochettino entrenador del Español. También ya se habían enfrentado como jugadores con estos mismos equipos. Lo derrotó, y es la última vez que el Español ha derrotado al Barcelona. No lo han podido hacer desde aquella ocasión. Y Mauricio Pochettino tiene claro su estilo de juego. Lo hemos visto en el Southampton y lo vemos ahora en el Tottenham. Ha convertido a este Tottenham, sobre todo lo veíamos la temporada pasada, en uno de los mejores cercos defensivos y con mejor transición ofensiva, tal vez en toda Europa. Vimos el mejor fútbol hasta ahora en el fútbol inglés, valga la redundancia, este fin de semana, con lo que hizo Mauricio Pochettino y su Tottenham contra el Manchester City, que es decir mucho, quiero decir. Ganarle esta partida al Manchester City fue simplemente el partido que necesitaba el Tottenham para consolidarse como un verdadero candidato a la Premier League. Así es, el Tottenham hoy es un candidato a la Premier League. Y lo que hizo este domingo, ayer, a los que están escuchando el lunes, o si lo estás viendo entre semana, el domingo, los coloca como fuertes candidatos a la Premier League, con un trabajo táctico, una adaptabilidad que quedó claro, hablando otra vez de Heung-min Son, un falso 9, Heung-min Son, lo que permitía jalar a John Stones y a Nicolás Otamendi, sacarlos de la zona, y para que gente como Dele Alli, Christian Eriksen y Moussa Sissoko, que hizo su debut como titular con el Tottenham, tuvieran oportunidades por los costados, lo cual les sirvió de maravilla, les vino increíble, y la victoria es para el Tottenham 2-0. Quedan muy cerca del Manchester City, porque el Manchester City mantiene el liderato, lo veremos más adelante, o lo escucharemos. Y estos son los dos partidos que destacaron para mí.
los que pude seguir con más detalle, los que pude analizar con mucho más detalle, algunos de los jugadores que ya vengo siguiendo desde hace tiempo. La ventaja pudo ser mayor, pudo haber sido un 3-0, pero Eric Lamela no pudo capitalizar un penal, que también hablaremos de penales en este podcast. Vienen muchísimas cosas. Esto es la primera sección, nos vamos a la segunda. Sección discutiremos un poco más a detalle algunos partidos ocurridos sobre todo en las 4 ligas principales, siendo Inglaterra, España, Italia y Alemania. También se hablará ocasionalmente y cuando lo requiera la situación de Francia, de Holanda y Portugal, siendo estas las 7 grandes ligas que estaremos discutiendo y hablando en el podcast, donde los invitados, cuando haya invitados en el podcast, se centrarán en hablar de estos temas. Algunos preguntaban si se iba a hablar de fútbol mexicano, argentino, colombiano. Lamentablemente no, si es lo que estabas esperando. Tal vez cuando haya partidos muy, muy importantes, que este fin de semana hubo algunos de ellos. Pero mi enfoque es en Europa, no porque sea malinchista ni nada por eso, pero es lo que llevo estudiando, viendo y analizando desde hace años. Le dedico muchísimo tiempo de mi vida, de mi tiempo, de mi día. Junté tantas palabras al fútbol europeo y por eso nació mi interés de hacer este podcast enfocado a estas ligas sobre todo. Así que vamos a continuar con eso. Los invitados ya les decía que vengan, tal vez en algún momento podamos hablar del superclásico en Argentina, aquí en México también, discutir de otras ligas, que repito, sigo lo más que puedo, pero no les doy el tiempo que le doy a estas ligas. Y pues obviamente no sería un análisis tan profundo, tan objetivo y tan preciso como el que intento hacer aquí para ustedes, el que intento presentarles. Y comenzamos con la Premier League. La Premier League, claro que había que comenzar con esta liga para mí. Yo lo veía muy claro. Y vamos a destacar algunos de los partidos. Vamos a hablar en esta sección del Burnley contra el Arsenal. 1-0 victoria para el Arsenal, que esto fue clásico. Esto fue un partido o una semana clásico de Arsenal. Vienen de derrotar 3-0 al Chelsea en el aniversario de 20 años de Arsène Wenger. Vienen de ganar en la Champions League contra el Basel. Y el Burnley de los 3 encuentros, que se supone era el más sencillo en el papel, fue el que más se les complicó, el que más estuvieron cerca de perder. Y fue hasta el final del partido que Laurent Koscielny, con un remate cabeza en un tiro de esquina, adelantó al Arsenal. Victoria de 1-0. Clásico Arsenal, clásico Arsène Wenger, felices 20 años Wenger, y se quedan en la tercera posición. Hubiera sido tan mágico que hubieran quedado en la 4ª posición en este aniversario. Hubiera sido muy divertido ver ahí al Arsenal. Destacamos eso del partido porque en realidad no hubo nada, no hay mucho de qué hablar de este partido. Sam Vokes tuvo la más clara del Burnley, tal vez la más clara del partido, y fue desaprovechada. Pero tal vez lo que sí les interese hablar más es de el Manchester United contra Stoke City en Old Trafford. Empate a 1, goles de Anthony Martial, quien no marcaba para el Manchester City en 10 partidos. Y de Joe Allen en Liverpool. Deben estar celebrando y deben estar vitoreando nuevamente el nombre del Xavi galés, como le diría Brendan Rodgers. Y también Brendan Rodgers ha tenido muy buena semana, muy buena semana para Brendan Rodgers. Ahí hablamos un poco de Brendan Rodgers. Y ojo que increíble lo que ha descubierto en Moussa Dembélé. No el del Tottenham, el ex Fulham. Ningún equipo en Inglaterra lo que hizo. Él se lo llevó a Escocia. Y tiene en Moussa Dembélé una joya en bruto. Un diamante en bruto. Una joya en bruto. ¿Qué estás diciendo, Carlos? Hablemos más de este Manchester United contra Stoke City. Muchos ya hablan de crisis. Sobre todo lo he leído aquí en México. Aquí la palabra crisis creo que está muy barata. La palabra crisis. O nos tiene muy mal acostumbrados el fútbol mexicano en ese sentido. Otra de las razones por las que no analizo tanto el fútbol mexicano es que para mí no tiene nivel de comparación. Y normalmente acá en México y tal vez en el país que estés escuchando, y más si son torneos cortos, si se pierden 2-3 partidos, ya se habla de crisis. O si se deja de sumar puntos en 2-3 partidos seguidos, no se analizan las formas, no se analiza el estilo de juego. Y aquí si analizamos el estilo de juego del Manchester United, este partido contra el Stoke City es el mejor partido que ha ofrecido el Manchester United de José Mourinho. El mismo Mourinho lo dijo, que supera el 4-1 al Leicester y el 2-0 al Southampton en cuanto a nivel de juego.
Tuvieron bastantes oportunidades, una de Paul Pogba que estrelló al travesaño, pero un Lee Grant que vino en plan grande, obviamente supliendo a Jack Butland. En Stoke City esperan a Jack Butland, que Stoke no ha tenido una buena temporada, hay que decirlo. No les ha ido para nada bien, y no les ha ido para nada bien en Old Trafford, pero desde 1980 que no sumaban un punto. 1980 y hoy, en el año 2016, el 2 de octubre del 2016, suman su primer punto en Old Trafford. Que los últimos récords para el Manchester United han sido negativos. Desde la salida de Ferguson, Moyes, Van Gaal y Mou han roto algunos de los récords que tal vez los aficionados del Manchester United no querrán recordar en mucho tiempo. Así que el Stoke City saca una victoria moral, si lo podemos decir así, un empate que sabe a victoria para el Stoke City y un empate que sabe a derrota para el Manchester United. Pero repito, haciendo el análisis del estilo de juego del Manchester United, yo no estaría tan preocupado si pueden mantenerlo. El verdadero problema aquí realmente es encontrarle lugar al Paul Pogba. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que Paul Pogba no se ha adaptado al medio campo del Manchester United, y lo puedes ver en las distintas formaciones en las que se ha presentado Mourinho en los últimos partidos, intentando colocarle en algún puesto, intentando imitar en algunos momentos el esquema donde mejor ha brillado en la Juventus, pero no se tiene el mismo medio campo. No es lo mismo jugar con Claudio Marchisio, Arturo Vidal, con Andrea Pirlo, con otras personas como Sturaro, como Sami Khedira, que jugar con mediocampistas como Marouane Fellaini, Morgan Schneiderlin, Ander Herrera, que no son malos mediocampistas, para nada son malos, pero no están al nivel. Tal vez de los más cercanos hubiera sido Morgan Schneiderlin cuando lo ficharon, pero ha quedado muchísimo a deber entre lesiones y mal rendimiento Morgan Schneiderlin. Y cerramos esta parte de la Premier League con el Hull City contra Chelsea. ¿Por qué hablo del Hull City contra Chelsea si tal vez no tiene mucho objeto de interés? ¿Es porque es mi equipo favorito? No. Pero por algunas razones. Primero, porque en este partido tuvimos al líder de goleo de la Premier League, Diego Costa. Diego Costa es el líder de goleo. No lo puedo creer. No lo hubiera esperado, mejor dicho. Y Willian anotó un golazo. Willian que decide mostrar su mejor versión uno cada 5 partidos. Y esta fue una de las mejores versiones de Willian. Y haciendo el análisis del Chelsea, el Chelsea probablemente jugó su mejor partido en la temporada, sobre todo en el segundo tiempo. Vimos al mejor Chelsea, que viene de una serie de partidos que seguramente los aficionados del Chelsea, donde me incluyo, querremos olvidar lo antes posible. Y partidos como el de este nos van a, como el Hull City contra Chelsea, nos ayudarán bastante a ello. El Chelsea no tiene competiciones en Europa, tiene el tiempo, pero viene la fecha FIFA. Lo que se espera de la fecha FIFA es que regrese el Hazard de antes de la anterior fecha FIFA, de la última fecha FIFA, porque estábamos viendo al mejor Hazard, yo creo que desde abril de la temporada pasada hasta esa fecha FIFA estábamos viendo la mejor versión de Eden Hazard. Regresó y lo hemos perdido un poco. A lo que estaba jugando el Chelsea de Conte después de esta fecha FIFA, era como a ver si Hazard se inventaba algo. No se le veía mucho pies ni cabeza, y el día del sábado 1 de octubre, ya le vimos mucho más forma al estilo de juego, con la inclusión de Marcos Alonso y dejando en la banca a Branislav Ivanovic por primera vez desde la temporada, escuchen bien esto, 2011-2012. 4 años que Ivanovic iniciaba partido de liga, menos que haya sido por lesión. O sea, por lesión sí se llegó a perder algunos partidos en este lapso de tiempo, pero estando sano, estando disponible, no se perdió ningún partido de liga como titular desde la temporada 2012. ¿Quién fue el nombre que sentó en ese momento a Branislav Ivanovic? Se estarán preguntando. José Bosingua. La leyenda de José Bosingua. Hablemos de la Serie A. Ya en la tercera sección haremos el resumen de las ligas. Les diré las tablas, les diré los resultados de cada partido. Aquí estamos desmarcando, si le podemos ir a lo mejor de la semana. La primera sección es para lo mejor de toda Europa. Y hablemos de la Juve. La Juve de HD. Como esta es la época de los apodos como extraños, ¿no? O asociarlos a temas de tecnología o de redes sociales. Ahora es el HD, Gameplay HD, a lo que juega la Juve. Están jugando FIFA 17 en HD, con doblete de Gonzalo el Pipita Higuaín y la Joshita Dybala. Buenas noticias, ver que tus pareja de delanteros estén anotando goles y constantemente. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, Pipita Higuaín lleva 6 goles en los últimos 7 partidos de liga con la Juventus.
Y si incluimos la UEFA Champions League, lleva 7 goles en 9 partidos disputados para la Juventus. Nada mal para un gordito. Nada mal para un gordito. Nada mal para el gordito Higuaín. Que por cierto, al minuto 64 este partido iba 0-0. Y en el minuto 70, 3-0 lo gana la Juve al Empoli. El Empoli que anda mal, el Empoli que está en las últimas posiciones. Un Empoli que ya se ha perdido un poco la esencia de ese Empoli que sorprendía a todos, de gente que tenían como Valdifiori, como Rugani, y ahora están sufriendo bastante. Vamos a ver si pueden recomponer. Hablemos del otro partido que llamó la atención, o que llamaba la atención en cuanto al nombre, Roma-Inter. El Roma-Inter fue un muy buen partido, fue algo de lo que se esperaba. Victoria para Roma de 2-1. El Inter, que venía de sorprender, bueno, nos había sorprendido con el mejor fútbol en Italia que se ha visto tal vez en mucho tiempo, ganándole a la Juve, y hoy contra la Roma también se mostró ofensivo, se mostraron listos para encarar a la Roma, pero Edin Dzeko y Costas Manolas se encargaron de que se frenaran esas oportunidades. Ever Banega metió el gol de Inter, que por cierto Icardi participó con la asistencia. Icardi, que está en plan grande con el Inter de Milán, es el capitán, es una gran figura. Algunos se centran en hablar de lo que se hizo, ya ni lo que se hace, lo que se hizo ya hace mucho tiempo, y muy poco se habla de su participación dentro de la cancha con el Inter. La Roma saca una victoria importantísima. La lucha por la Serie A se pone muy caliente, está muy caliente, y más aún con la derrota del Napoli. Muy malas noticias para el Napoli, que está persiguiendo a la Juve. Se queda 4 puntos, lo veremos más adelante. Pero quiero destacar el otro partido de la Serie A, uno que me tuvo muy contento por distintas razones. Milan-Sassuolo. Milan 4, Sassuolo 3. Sassuolo, para los que no sepan, para mí es de las grandes sorpresas de Italia, o para los que no los consideren así. Tienen un fútbol maravilloso, lo recomendé en algún video. Si quieres tener un modo carrera con FIFA 17, te recomiendo el Sassuolo totalmente, por los jugadores jóvenes que tienen, por algunos de los jugadores ya experimentados que tienen, por un Alessandro Matri, que quién no quiere decir, ay Matri, como diría Richard Ortiz. Y este partido es muy importante en cuanto a lo anímico, porque obviamente es un partido que ibas perdiendo 3-1. Es un partido que ibas perdiendo 3-1 y lo remontás. Lo remontás en menos de 10 minutos. Al minuto 67 lo perdía el Milan 3-1. Goles de Pellegrini. Gol de Pellegrini, quiero decir, destacar el gol de Pellegrini con el Sassuolo. Y comienza la remontada. Un partido increíble, pero tengo que destacar como cereza el pastel a Locatelli. No estoy hablando de Balotelli en versión aún más loca, ni nada, ni algún otro chiste malo que se me ocurra, pero bueno, Locatelli, Balotelli. Hasta parece que deberían llamarse al revés, ¿no? Que este muchacho de 18 años se debería llamar Balotelli, y al que conocemos, a Mario, él sí debería ser Locatelli. 18 años, canterano del Milan, anota el gol del empate 3-3. Tiene una reacción maravillosa, una celebración que grita: amo el fútbol y amo al Milan, y anotar este gol significa tanto para mí, es el mejor día de mi vida. Si de verdad sientes y amas el fútbol o los deportes, este momento lo tienes que ver, y probablemente se te harán agua a los ojos, alguna lágrima podría brotar, porque es simplemente maravilloso. La reacción después del partido es llanto total. Pero también hay una reacción maravillosa que les voy a colocar de Tiziano Crudeli, un presentador, un narrador deportivo en Italia, que tienen que ver su reacción al gol del 4-3 de Paletta, que por cierto fue un golazo. Escuchemos. Ataca el Milan, colpo di Después hablemos un poco de la Liga Santander. Claro que vamos a hablar de lo sucedido con el Real Madrid y el Atlético de Madrid. No se enfrentaron, pero Eibar sí que se enfrentó al Real Madrid y le sacó un empate a 1 en un partido que Gareth Bale simplemente fue lo mejor. Una semana que son muy malas noticias para el Real Madrid con la baja de Luka Modric. ¿Y por qué son malas noticias la baja de Luka Modric? Es algo que yo venía diciendo desde mi predicción. Las lesiones comienzan a aparecer y las fallas del Real Madrid de Zinedine Zidane son aún más evidentes. Hay una frase que se dice que no se tiene ni pies ni cabeza. Yo puedo decir que el Real Madrid tiene pies, y vaya que tiene pies de calidad y muy caros, por cierto, pero no hay cabeza. No digo que Zinedine Zidane no sea un buen entrenador, pero el sistema, no le veo sistema a este equipo, no le veo forma de juego, no le veo una forma de juego específica.
No puedo decir el Real Madrid juega esto. Puedo decir que el Real Madrid juega y ha sacado resultados de acuerdo a las individualidades que tiene, que con gente como Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, dos de los fichajes más caros de la historia, uno esperaría eso. Pero algunos de los hombres no están en la mejor forma posible. Destaco a Karim Benzema en esa clasificación, que viene de no tener partidos, de estar lesionado, de muchísimos problemas en cuestiones extracancha. Y ahora son 4 partidos consecutivos que suman sin ganar, que suman con empate por primera vez desde marzo del 2006. Hace 10 años que no empataban 4 partidos consecutivos. Y sí, las bajas por lesiones comienzan a afectar a algunos. Me tundieron muy fuerte por eso. Muy pocos realmente. La gran mayoría estuvo de acuerdo con el análisis. Y son muchas más las noticias. Sabemos la sanción que carga el Real Madrid, y el otro equipo sancionado en este aspecto es el Atlético de Madrid, pero a ellos no les va tan mal. Ellos definitivamente que no están tan mal, para nada mal yo diría. Líderes, cierran como líderes en España, derrotan al Valencia 2-0, que por cierto tiene un nuevo entrenador, Cesare Prandelli. Veremos si Cesare puede continuar este proyecto del Valencia, que sí que ha sido muy golpeado y que tiene abolladuras. No sé si esté bien dicho, disculpen mi ausencia total de español. De abolladuras en el carro del Valencia 2-0 con goles de los hombres G, Antoine Griezmann y Kevin Gameiro. Pero lo realmente destacado de este partido, o para el Valencia, es que tienen al que es muy probablemente el mejor arquero atajapenales en el mundo. Diego Alves. Aquí en este partido pasa una de dos: o el Atlético de Madrid son muy malos para cobrar penales, o Diego Alves definitivamente es de otro planeta. Y sí que hoy lo ha demostrado, bueno, ayer o el domingo, para quienes estén anunciando esto a lo largo de la semana. Así que tuvo un trabajo destacado, pero cuando no te ayuda el resto del equipo, cuando este equipo sí no tiene ni pies ni cabeza, tienen jugadores jóvenes. Tienen jugadores ya experimentados que deben reinventarse o que deben encontrar su mejor estado posible forma para rendir en resultados. En función de los resultados podremos medir qué tan bueno es este proyecto del Valencia. Y en función de esos resultados yo hice mi predicción de la liga. Muchos de Valencia se enojaron. Yo hablaba de que tenían que mantener a Mustafi y a Alcácer. Algunos me decían que no los iban a vender. Se vendieron. Y este Valencia luce muy mal. Prandelli puede levantarlo, lo dudo, yo no lo veo pasando las 10 primeras posiciones, no lo veo descendiendo, no tienen equipo como para descender, pero mira, yo decía exactamente lo mismo del Newcastle la temporada pasada, y el Newcastle está pasando por una de sus peores etapas en su historia, lo que nos lleva a hablar de la Bundesliga, no porque la Bundesliga esté pasando su peor etapa en la historia, está pasando una etapa fenomenal, tengo que decirlo, y hablemos del Colonia y el Bayern Múnich. El Bayern Múnich, que dejó de sumar 3 puntos, que fue frenado 4 jornadas antes que el Bayern Múnich de la temporada pasada, de la última temporada, habla bien, de Pep Guardiola. Los de Ancelotti fueron frenados por Anthony Modeste y el Colonia, que estuvieron a nada de llevarse el triunfo, estuvieron a nada definitivamente Modeste. Y hay que destacar el trabajo de un goleador inesperado, Joshua Kimmich, quinto gol en 7 partidos en la liga y 6º gol en 7 partidos competitivos para Joshua Kimmich, que es un defensa, ha jugado principalmente como defensa en el Bayern Múnich. Yo lo comenté en un tweet y hubo en específico una persona que con capa y espada defendía, no, que es interior. Yo le decía, bueno, si nos ponemos tan estrictos, su carrera la comenzó como contención y ahora ha sido utilizado más veces como defensa central en el Bayern. Así fueron sus primeros minutos, así fueron sus primeros regaños. Nunca vamos a olvidar esa imagen de Guardiola tundiéndole muy fuerte a Joshua Kimmich, y tal vez ahí fue un punto de quiebre de su partida, un turning point, no supe cómo traducirlo. Y ahora está convertido en una bestia, anotadora de goles inclusive. Y hablando de este tema en la defensa, pues hasta el Twitter del Bayern de la Bundesliga, destacando estos goles de Joshua Kimmich y diciendo, y se supone que este tipo es un defensa. Bueno, al menos la Bundesliga sí está de acuerdo conmigo en ese sentido, al menos en ese tweet en específico. Dejan de sumar puntos, pero para sus buenas noticias, el Borussia Dortmund dejó de sumar aún más puntos, quiero decir. Y el que volvió a sumar puntos, o de 13 por primera vez esta temporada,
es el equipo que le hizo honor a su nombre, el Schalke 04. Le metió 4 al Borussia Mönchengladbach. Fue un partido fenomenal, muy, muy fácil de ver a la vista. Vaya, vamos sacando las redundancias, ¿no? Disculpen, es que me tienen nervioso los youtuberos y todos los nuevos seguidores de este podcast, que no olviden compartirlo con sus amigos. Pero hablemos de este partido. 4-0 con actuación sobresaliente de Donald Bril Embolo en su primer partido en Bundesliga para el ex delantero de el Basel, que anota su primer gol, su segundo gol y la primera victoria en la temporada para el Schalke 04, que tiene un equipo plagado de jugadores jóvenes muy emocionantes. Uno de ellos anotó en este mismo partido Leon Goretzka, y Choupo-Moting fue el otro anotador de gol en este partido de 4-0, victoria aplastante sobre el Borussia Mönchengladbach, que venía haciendo las cosas muy bien, que venían de hacer 45 minutos de tal vez el mejor fútbol que se le ha plantado al Barcelona antes de el Celta contra Barcelona. Y después de esos 45 minutos, pues ahora han tenido probablemente su peor fútbol en toda la temporada, donde no pudo aparecer el Thorgan Hazard, que ha estado maravillando a todo el mundo, o a todos los que han visto o han escuchado de Thorgan Hazard, el hermano de en medio de los Hazard, porque después viene Kylian Hazard y el menor Ethan Hazard. Y hoy Thorgan Hazard no pudo aparecer porque fue un cerco, fue un baño total lo que plantó el Schalke 04 en su casa. Victoria, pues vamos a decirlo, sorpresiva. Yo esperaba una victoria del Gladbach, pero el Schalke 04 y todas estas armas ofensivas y muy jóvenes demostraron su capacidad y lo que pueden hacer. Pero efectivamente, si haces esto hasta este punto de la temporada, tu primer victoria, se puede predecir o augurar cosas no tan buenas. Tal vez terminar en mitad de la tabla, un poco más abajo de donde yo los coloqué en mi video de predicción. Esos fueron los partidos destacados. Podría hablar en este momento del que estuve omitiendo exactamente por el poco seguimiento que le pude dar, lamentablemente, que es el Barcelona contra Celta. Pero vamos a hablar de lo que estuve sí leyendo. Y es que el Barcelona sabemos que pierde 4-3 con un cuarto gol que va a pasar probablemente como el máximo castigo que se le podría dar a un arquero, y es sentarlo. Venderlo sería la otra o liberarlo, pero hablemos realista y sentarlo Marc-André Ter Stegen, teniendo para mí uno de los mejores arqueros en la banca. Ter Stegen también lo coloco en esa clasificación, pero Jasper Cillessen creo que podría ser titular en ambas competiciones. Que se le debe rotar. Tú mismo en tus modos carrera hablas de las rotaciones, pero Ter Stegen hasta debe ser castigado porque creo que se ha visto muy sobrado en algunas ocasiones, y esa es la palabra correcta, sobrado, y que ha perjudicado directamente en el resultado. Hoy lo ha hecho con un Celta, con un pionecisto maravilloso, jugador KC, #jugador KC. Victoria totalmente sorprendente, y claro, destacar el trabajo de Gerard Piqué, que en los momentos siempre de tensión, en los momentos donde más hay peligro, donde se encienden las alarmas, sabes que siempre va a estar ahí Gerard Piqué. Shakira debe de estar muy contenta de que en los momentos de presión, tal vez cuando se quedan sin gasolina, cuando pasa algo en la casa, sabe que Piqué se va a poner el equipo al hombro, se va a poner la mochila o va a meter la cabeza, sin albur, leales youtubers, no sean mal pensados, en donde en algunos otros meterían la pierna, como diría Puyol. Vamos a hablar de los resultados y posiciones en Inglaterra, en España, en Italia y en Alemania. El Everton comienza la jornada con un empate 1 contra el Crystal Palace. Anotan dos delanteros belgas, Christian Benteke y Romelu Lukaku. Primer gol de tiro libre de Romelu Lukaku. Después pasamos con la victoria del Liverpool 2-1 contra el Swansea City. El Gegenpressing de Jürgen Klopp, que es normalmente objeto de análisis y tema de discusión en muchos partidos, o cuando se habla de Liverpool, que está marchando, son cuartos por diferencia de goles con el Arsenal. Después tenemos la victoria de Chelsea 2-0 ya discutida. Empate a 1 entre Sunderland y West Brom, un punto de oro para los de David Moyes. Watford y Bournemouth empatan 2-2. Jack Wilshere vuelve a no completar un partido. El West Ham no perdió. El West Ham no perdió contra el Middlesbrough, pero sí que estuvo cerca. Dimitri Payet nos regaló una obra maestra de gol. Si aún no lo has visto, seguramente lo podrás encontrar en Twitter solo colocando Dimitri Payet Goal. Manchester United y Stoke City empatan para abrir la jornada del domingo. Leicester y Southampton en un 0-0 olvidable. Tottenham 2-0 al Manchester City ya discutido, y Arsenal 1-0 al Burnley, lo que nos deja al Manchester City como líder
Tottenham persiguiéndolo, Arsenal y Liverpool en la cuarta posición o tercera posición, empatados, como lo quieran ver o como lo quieran analizar. Con puntos, solo está a un punto el Tottenham del Manchester City. Ya los persiguen tanto Arsenal y Liverpool a 2 puntos, con 16 puntos. Everton y Manchester United ahí peleando. Chelsea también se mete a la pelea de a poco en séptima posición. Sorpresa ver a Crystal Palace y a West Bromwich en la octava y en la novena posición. Southampton décima posición. Watford y Leicester en la doceava. La temporada tal vez de ensueño ha terminado. Bueno, definitivamente ha terminado. El Bournemouth como treceavo. En la 14 el Burnley, que está fuera de la zona del descenso para muy buenas noticias como el Hull City. Middlesbrough, Swansea y West Ham, Stoke City y Sunderland completan la tabla. A mí se me hace una sorpresa total que el Stoke y el West Ham estén ahí con el equipo que armaron. O al menos en cuanto a nombres. Hablemos de la Serie A. Victoria del Chievo Verona, que está haciendo un poco de trabajo, doing some work. Están en quinta posición el Chievo Verona, ¿quién lo diría? Victoria sobre el Pescara, que bueno, se espera poco el Pescara esta temporada. Lazio contra Udinese, fue un partido muy agradable, tuve oportunidad de verlo. Y ojo con el golazo que se mandó de Immobile, y a la actuación sobresaliente del portero albano Strakosha. Ojo, tiene 21 años, tal vez aquí tenemos una joya o un diamante en bruto. Lo vuelvo a decir, pero sí es diamante en bruto. Diamante en bruto. Perdonen este lapsus stupidus. La Juve ya lo discutíamos, gana 3-0 con doblete de Higuaín y gol de Paulo Dybala. El Atalanta da la sorpresa de la semana y derrota al Napoli con gol de Petagna, que lleva 3 goles en 4 partidos, nada mal. El Atalanta se lleva la sorpresa de la semana. El Genoa con gol de Giovanni Simeone derrota al Bologna. También tenemos la victoria del Cagliari 2-1 sobre el Crotone. La Samp y el Palermo 1-1, el 4-3 ya citado del Milan contra Sassuolo. Si no lo has visto, te recomiendo ver la repetición para que veas tal vez el mejor Milan en mucho tiempo. Sí, que recibieron 3 goles y los primeros minutos tal vez no entran en esta clasificación, pero al menos la victoria sabe a ese mejor Milan de partidos complicados. El Torino derrota a la Fiore 2-1, la Fiore que está sufriendo bastante, que tuvo como titular a Salcedo, que no fue su mejor partido hasta ahora con la Fiore, pero en general no fue buen partido. 2-1 victoria para el Torino y 2-1 victoria a la Roma, lo que nos deja a la Juve como líder de la Serie A 4 puntos del Napoli, 18 y 14 puntos. Después viene como el más cercano perseguidor con 13 la Roma. Lazio queriéndose meter a la pelea, que tuvo bastantes problemas para comenzar la temporada, pero al menos los han solventado muy bien dentro de la cancha. Chievo Verona y Milan. Después de ellos el Genoa, Torino. El Inter en novena posición, sí que sorprende ver el Inter ahí. Cagliari, Bologna y Atalanta del 10 al 12. El Sassuolo, ya decía que iban a sufrir bastante, juegan muy bien, pero tienen que cumplir con 3 competiciones y tal vez ahí el cuadro quede un poco corto en cuanto a nivel. Después la Fiore, que ya lo decía, mal partido tuvieron este fin de semana. Sampdoria, Udinese, Pescara, Palermo, Empoli y Crotone terminan la Serie A. Lo que nos lleva a la Bundesliga, que sigue destacando el Leipzig. Así es, el Leipzig sigue sorprendiendo a propios y extraños. Otro equipo plagado de jugadores jóvenes. Uno de ellos anotó, Yusuf Poulsen, muy famoso en FIFA. Vincenzo Grifo, también el Freiburg dando sorpresas. Y llevan 3 victorias en sus primeros 6 partidos de Bundesliga después de su ascenso. Nada mal para un equipo recién ascendido. Así que victoria de Leipzig 2-1 contra el Augsburg. Freiburgo derrota 1-0 al Eintracht Frankfurt de Marco Fabián. Que la página de Bundesliga en español en Twitter puso o nominó a Marco Fabián como uno de los mejores jugadores de la semana. Yo ahí tal vez difiero un poco. Darmstadt y Werder Bremen no se hacen daño. Ingolstadt y Hoffenheim, victoria para el Hoffenheim 2-1. El Hertha Berlín derrota 2-0 al Hamburgo, también en un partido muy bueno que también tuve oportunidad de ver. 2 equipos que también tienen jugadores jóvenes, pero destaca la actuación de Ibisevic y de Stocker para Hertha Berlín. Ibisevic, que se pudo haber mandado un hat-trick, pero falló en frente al arco sin portero. Pero bueno, ya había anotado 2 goles, no se le puede pedir mucho, que también celebrando el nacimiento de su hijo. Y el Hamburgo con Bobby Wood, Alen Halilovic, entre otros, Luis Holtby. Tiene un equipo bastante interesante, Nikolai Müller. Es que son bastantes, no quiero hacer la lista. Pero no han tenido los resultados que tal vez estarían esperando, o que a algunos nos hubiera gustado verlos sorprender con esos resultados. Pero pues, tienen con qué trabajar y tienen un muy buen equipo y juegan muy bien al fútbol y tienen muchísima proyección sobre todo.
empate a 1 de Bayern Múnich y Colonia. Bayer Leverkusen derrota al Borussia Dortmund 2-0. Malas noticias para el Borussia Dortmund, que se pudo haber acercado bastante al Bayern Múnich. El Wolfsburg y el Mainz en otro partido olvidable de este fin de semana. Y la victoria del Schalke 0-4 al Borussia Mönchengladbach 0-4. Lo que nos deja con el Bayern Múnich como líder, único líder. Después lo persigue el Borussia Dortmund, el Colonia, que también hubiera sido inmejorable para ellos haber ganado ese partido, tuvieron la oportunidad. El Gladbach, a pesar de la derrota, se mantiene en la cuarta posición. Eintracht Frankfurt también ahí sorprendiendo, estando en la quinta posición. Hertha Berlín y Leipzig, sexta y séptima posición. El Mainz, que también juega muy bien al fútbol. Mucho ojo al Mainz. Hoffenheim, que en la misma posición prácticamente que la temporada pasada. Bayer Leverkusen en décima posición. Necesitan seguir ganando, seguir demostrando lo que vimos este fin de semana. Después le sigue el Augsburg, el Freiburg sorprendiendo, el Wolfsburg, verdadera sorpresa verlos ahí abajo. Darmstadt, Werder Bremen, Ingolstadt, Hamburgo y Schalke 04 como último en la liga. ¿Quién diría ver de último lugar al Hamburgo y al Schalke 04 en posiciones de descenso? Sí que es sorpresa. Y cerramos con España, con la victoria de la Real Sociedad contra Betis. Me duele que el Betis no esté ganando, a mí me gusta mucho el Betis. Nueva derrota para Guillermo Ochoa y su Granada, con el Leganés, que están dispuestos junto al Alavés en dejarme mal en mi predicción de la liga, aunque el Alavés sí que perdió contra el Sevilla, con un Wissam Ben Yedder brillante, con un equipo maravilloso el Sevilla. Me gusta muchísimo el Sevilla. Sobre todo el Mudo Vázquez, un jugador que me encanta. Osasuna y Las Palmas empatan, ahí frenan un poco el sueño de Las Palmas, pero sigue. El Depor derrota al Sporting de Gijón. Ya hablamos de la derrota del Valencia 0-2 contra el Atlético de Madrid. Empate a 1 del Eibar y el Real Madrid. Español y Villarreal 0-0. Muy pocos 0-0 este fin de semana, me alegra. Málaga 2-1 contra el Athletic de Bilbao y el Celtic ganó este fin de semana, pero el Celta derrota 4-3 al Barcelona, en la que es posiblemente la gran sorpresa de este fin de semana y de esta jornada, lo que deja al Atlético de Madrid como líder por cuestión de diferencia de goles con el Real Madrid, 15 puntos ambos, 14 puntos el Sevilla en la tercera posición, el Barcelona en cuarta posición con 13, sorpresa. Villarreal en la quinta posición, como los coloqué en mi video de la previa. Creo que los coloqué en cuarta posición en realidad. Athletic Club Bilbao, sexta posición. Las Palmas ahí están en la séptima. Yo los puse ahí por ahí de la 12 o de la 13. El Eibar también sorprendiendo en la octava. Real Sociedad 9. Celta 10 con su victoria. Leganés y Alavés en el 11 y en el 12. Deportivo en la 13ª posición. El Málaga con el dúo del reggaetón. Soy muy insistente en eso, pero es que me da muchísima risa. El Betis y el Español. El Betis y el Sporting siguen en 15 y 16, perdonen, y otro lapsus estúpidos. Y ya termino para no hacerme más bolas. Español, Valencia, Osasuna y Granada. Así es, el Valencia en tabla de descenso. En mi análisis decía que el Valencia estaba en decadencia. Pues si eso no es estar en decadencia, no sé qué es la decadencia. Destacados de este fin de semana, no hablé mucho de ellos, espero que te hayas quedado, sigas escuchando esto en el baño, comiendo, donde sea. Mario Balotelli hace un Mario Balotelli. Y sí, en el minuto 86, gol de la victoria para el Niza. Y en el minuto 93 es expulsado. Mario Balotelli, hay algunas cosas que no cambian, como no cambia su olfato goleador. 12 disparos a puerta, 6 goles en su estadía en el Niza, que ya hablaba yo del Niza, que es un equipo muy interesante también con muchos jugadores jóvenes, una apuesta muy interesante que ha dejado Claude Puel en este equipo, con jugadores como Valentin Azerich, como Belanda que ya ha sido campeón en Francia con el Montpellier. Tienen a Pleu, a Cardinale, a otros que me gusta hablar con ese tono francés. Pero no solo es Mario Balotelli, es un equipo bien organizado, bien armado, que a pesar de tener un Dante en defensa, son líderes. Y junto a un Mónaco que apaleó 7-0 al Metz con hat-trick de Lemar, otro jugador KC. Lemar, no pierdan de vista a este muchacho muy joven, a otros jugadores como Bernardo Silva al Mónaco, entre otros, que tienen que de un abrir y cerrar de ojos cuando ficharon a James Rodríguez, a Falcao, cuando a Tulalán, a Joao Moutinho, que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a gastar todo y vamos a ir a competirle al Paris Saint-Germain en dinero. Dieron vuelta de hoja y dijeron, ¿sabes qué? No, mejor vamos a apostar por jóvenes. Y efectivamente les ha salido hasta ahora. Ha sido un proceso, pero les ha salido, han apostado y ahí está la respuesta. También hubo victoria en el derbi de Lyon contra Saint-Étienne para el Lyon con goles de
Darde y... ya olvidé quién anotó el otro, no lo tengo en mis anotaciones, pero seguramente lo pueden buscar. Voy a evitar hacer estas cosas leales. Esto es un trabajo serio, periodístico, del podcast de El Desmarque. Y en Portugal, Diego Jota anota hat-trick en su partido. Se estrena como titular en el Porto y se lo hace con un hat-trick, asistencia de Miguel Ayun. En Holanda, el Feyenoord es líder para sorpresa de muchos. Empata el PSV Eindhoven, gana el Ajax. Y esas son las 3 primeras posiciones en Holanda. Feyenoord, que de 8 partidos, 8 victorias. Sorprendente, y golazo de Renato Tapia, que les recomiendo bastante ver. Es un jugador muy interesante, muy joven, que durante mi curso de Scouting Internacional, sí tengo un curso, ahí el reconocimiento como Scout Internacional, hablábamos de Renato Tapia porque efectivamente me lo impartía un scout peruano, ex scout del Bayer Leverkusen, y hablábamos un poco de Renato Tapia. Me decía inclusive que me sorprende que conozcas a Renato Tapia. Pero sí, Renato Tapia, no le pierdan de vista. Y pues eso va a concluir esta primera edición del Desmarque. Puedes apoyar el Desmarque y ser parte del Desmarque en Patreon, descripción del video, o pueden encontrar a patreon.com/Casa Deportes para apoyar y ser parte del Desmarque. O si no, simplemente seguirlo en SoundCloud, muy pronto iTunes y Stitcher. En YouTube podrán ver todo el video completo, pero ahí no puedes poner el video donde tú quieras, a diferencia de SoundCloud o iTunes, el podcast, que ya espero tenerlo lo antes posible en iTunes, que es un proceso que en teoría es bastante sencillo, con el RSS, que no les interesa mucho eso a ustedes. Espero que hayan disfrutado muchísimo esta primera emisión y primera edición. Habrá invitados, tengo, por ejemplo, pensado un invitado muy especial para mí, entre otros que he contactado en España, aquí mismo en México, en Latinoamérica. Si tú mismo eres un periodista deportivo o te quieres dedicar a esto, me puedes contactar a casedeportescontacto@gmail.com, o a través de mi cuenta de Twitter DeportesCase, o el Facebook oficial Case Deportes, así lo encuentras. También estoy en Snapchat como CFC Reynoso, y también me encuentras en Instagram y otras redes sociales que aparecen en la descripción del video de YouTube. Pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Espero que hayas disfrutado toda esta información. Cualquier duda, sugerencia, comentario siempre es bienvenido, sobre todo en cuestiones de YouTube, si estás viéndolo en YouTube, o en Twitter si lo escuchaste en SoundCloud o en otra de las plataformas mencionadas anteriormente. Muchísimas gracias. Para mí esto es un gran proyecto, el cual me tiene muy emocionado, que cada vez va a ir tomando más forma, va a ir creciendo muchísimo más. Esto es tan solo el primer paso, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para Case Deportes. Nos vemos la siguiente semana, el siguiente lunes. Muy probablemente un programa más corto, a menos que consiga un invitado, porque es fecha FIFA y yo no veo mucho que rescatar de partidos amistosos o partidos de clasificación. Sí se puede destacar bastantes cosas, pero al menos a mí no me gusta mucho tanto. También prometo hacer el siguiente programa con un diccionario. Y pues bueno, espero que hayan disfrutado de eso. No olviden seguirme en mis redes sociales. Este fue el primer podcast de El Desmarque. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.